a esta decisión de La Rioja desde allá, desde afuera? Bueno, la verdad es que la cuestión de La Rioja tuvo mayor notoriedad. Recuerdo claramente en febrero, cuando fue la fecha del primer pago de deuda. Ahí se hace un aviso desde el gobierno de La Rioja a los inversores de que no iba a haber de que no iba, ese pago de 26 millones de dólares no iba a suceder, con lo cual ahí sí se encienden las alarmas. Bueno, ni hablar entre los tenedores de la deuda de La Rioja, pero también en el propio gobierno nacional, porque empiezan a ver que existía el riesgo, primero en La Rioja y después se sospechaba que quizá en otras provincias también, de que la deuda en dólares que había sido tomada entre 2016 y 2017, que había sido reestructurada en 2020 y 2021, empieza a tener problemas de nuevo. Entonces, un poco el temor en ese momento fue que La Rioja fuera la primera de un grupo de provincias que empiece a tener problemas para el pago normal de la deuda. Lo que terminó sucediendo, bueno, fue que por el momento es solamente La Rioja el que tuvo aquel problema, y lo que sucedió fue lo que suele pasar en todos los episodios de impago de deuda, que ya más o menos conocemos, porque la verdad es que lamentablemente Argentina no es la primera vez que pasa, y es que en principio se abre un conflicto con los tenedores de esos bonos, los que necesitan cobrar ese interés, ese capital. Se abre una negociación para reestructurar, es decir, volver a rediscutir los términos de los bonos. Ese proceso en La Rioja comenzó unas semanas después de aquel impago de febrero, más o menos en marzo. Estamos en agosto y ayer desde el gobierno riojano lo que me decían es que todavía están en conversaciones, de que hubo algún avance, pero el acuerdo todavía está lejos. Entonces, ¿qué es lo que se termina abriendo ahí? Bueno, la parte más, digamos, densa y más difícil de todo esto, que es cuando ese tenedor del bono va a Estados Unidos, quiere hacer un juicio y quiere cobrar por esa vía. Bueno, es un poco lo que está pasando en el panorama general, ¿no? Bueno, y cuando sucede esto, yo te lo preguntaba desde el impacto, bueno, más que todo también político, porque bueno, el gobernador de La Rioja intenta posicionarse, quiere ser el presidente del PJ, y vos has marcado algo muy importante, es la única provincia que no está pagando su deuda, con lo cual echarle la culpa a la crisis te deja solo en este sentido, que los otros gobernadores sí están logrando pagar, incluso la provincia de Buenos Aires. Por esas razones que te preguntaba de qué manera lo están viendo ustedes. A esto si es parte, si lo ven como, mirá qué grave lo que está pasando, ojo con La Rioja, que pueden contagiarse las otras provincias, o no, mirá, lo que está haciendo La Rioja no lo está dejando bien parado el gobernador, porque es el único que no está cumpliendo. Sí, sí, yo coincido con esa visión. Es cierto que Quintela, digamos, en el proceso quizá de proyección política nacional, no parece ser el mejor antecedente. Yo te diría que hay dos cuestiones que llamaron más la atención de La Rioja económicas. No son buenas, la verdad, para la provincia. Una es el hecho de ser la única en default de su deuda, y la segunda es el hecho de ser la primera provincia en 20 años de tener cuasimonedas. La verdad es que en términos económicos no son las mejores noticias económicas. La verdad es que la cuestión de tener problemas para pagar la deuda, si bien es la única, no se descarta que el día de mañana pueda haber más. También es cierto, y esto uno lo sabe ahora porque los datos, digamos, de las finanzas provinciales suelen tener un poco más de rezago en comparación con la nación, entonces uno lo puede ver recién ahora. La verdad es que La Rioja era la provincia a priori que tenía el mayor peso de los intereses de deuda sobre el tamaño de su economía, con lo cual era previsible ya desde un arranque que pudiera registrar problemas para tenerlo. El tema es que si bien La Rioja en ese ranking aparecía primero, hay otras que están un poco más abajo y todavía no experimentaron semejante problema. Así que digo, hay esos dos focos que yo te comentaba, que son el tema de la deuda y el tema de las cuasimonedas. Me parece que es quizás lo que más se está viendo, y en la proyección nacional yo creo que es toda en contra de Quintela. Si su intención fuese la de proyectarse como una figura nacional para el peronismo, a priori no lo veo como un activo. Y más en comparación, vos decías, el caso de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que puede ser ahí un aliado importante para Quintela.
la provincia de Buenos Aires es la que más tiene que pagar deuda este año, lo hizo en marzo y lo hace, si no me equivoco, en septiembre, en unas semanas, es la que tiene la carga de pago de deuda más fuerte y lo pudo pagar. Y he preguntado en los últimos días y en septiembre también van a pagar, con lo cual va a haber un contraste ahí bastante marcado entre lo que terminó pasando en La Rioja y el resto de las provincias. Bueno, vos ahí en el artículo que escribiste ponés un gráfico justamente que marca esto, ¿no? La cantidad de dólares o los vencimientos en dólares que tiene cada provincia, que Buenos Aires está arriba como la que más debe, pero la que está cumpliendo. Y luego viene Córdoba, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Salta, Chaco, Jujuy, Santa Fe. En general, la mayoría de las provincias tienen deuda que están cumpliendo, ¿no? Sí, la mayoría sí. El tema de la deuda en dólares de las provincias es el siguiente. Se acordarán que durante el gobierno de Macri hubo un par de años en que, como la nación tenía, digamos, abiertas las puertas de tomar deuda en el mercado internacional, era deuda obviamente directamente denominada en dólares, se emitía en el mercado internacional, así como lo hizo la nación, algunas provincias que vieron que necesitaban financiamiento tomaron esa chance, se dieron cuenta que quizás la tasa de interés no era tan onerosa, por lo menos en ese momento, y tomaron deuda afuera. La Rioja fue una de ellas, pero hay una docena que lo hicieron, y ahí el problema fue que, como le pasó a la nación poquitos años después, tuvo que reestructurarla, es decir, en un momento se dio cuenta que la carga de intereses era demasiado alta. La nación, con el gobierno ya de Alberto Fernández en 2020, empezó un proceso de reestructuración que fue muy largo, fue un tortuoso, consiguió reestructurarlo y atrás de la nación fueron todas las provincias. Si no me equivoco, salvo Córdoba, que no necesitó renegociar los términos de su deuda, el resto de las provincias sí lo hizo. Tardó más o menos tiempo, pero lo terminó haciendo, y con lo cual esa deuda que estamos viendo que se paga es deuda ya reestructurada una vez. Ya la misma deuda reestructurada dos veces ya es incluso difícil de encontrar antecedentes, con lo cual ahí lo que te marca es un poco lo particular de la situación. Y yo te diría que lo que es menos comentado de todo el tema, y que me parece que, como te decía al principio de la conversación, va a ser un dolor de cabeza, porque es un tema que persiste durante muchos años, es esta cuestión de las consecuencias legales de no pagar tu bono, no pagar tu deuda. Y eso es que tengas que estar permanentemente en los tribunales de Estados Unidos respondiendo a una demanda de los bonistas, que ya están organizados en un bufete de abogados muy conocido en Nueva York, que se dedica desde hace muchísimos años a hacer este tipo de juicios. Le empezó el juicio de La Rioja y va a presionar por la vía legal todo lo posible para tratar de cobrar lo que ellos creen que consideran. Y a mí en el gobierno riojano lo que me decían ayer es que, obviamente, el gobierno riojano tiene que responder legalmente también a eso, tiene que cumplir los pasos, pero la verdad es que la reestructuración va a seguir adelante y que solamente va a pagar lo que la provincia considere que tiene condiciones económicas de pagar. Ahí va a haber una tensión muy, muy grande y el problema es que va a durar muchos años. Ese es siempre el gran problema de los litigios de deuda, es que es un problema que aparece hoy y lo vas a tener encima tuyo durante mucho tiempo. Y que tenés que afrontar como provincia todos esos gastos, además, ¿no? De abogados en Estados Unidos y demás, ¿no? Sí, típicamente si perdés, tenés que pagar los abogados tuyos y los de tu contrincante. Es lo que le pasó a la Argentina con los fondos buitres en 2016, que terminó pagando cash, no solamente el costo de la deuda en sí, sino todos los honorarios, que eran larguísimos por un juicio de más de 10 años, imagínate. O sea, lo que vos me decís es que por ahí las consecuencias no las vemos ahora, sino a futuro, con lo cual la provincia va a tener que perder mucha plata de todos los riojanos, por una irresponsabilidad que se comete ahora. Yo lo que digo es que tiene un costo a futuro por esto que venimos hablando, y quizás lo que yo marcaría como un costo, si querés, indirecto, tiene que ver con una cuestión de reputación. Sí, porque si cualquier provincia necesita o quiere, porque es saludable para cualquier economía, tener inversiones privadas, bueno, necesita tener un marco de seguridad jurídica, por así decirlo,
por parte de las empresas que vayan a invertir. Ahora, por toda esa cuestión de la ley de bases y del régimen de grandes inversiones, hay distintos sectores de la economía que van a tener claramente inversiones grandes y desde inversores externos. Si yo soy un inversor externo y veo que una provincia tiene su deuda impaga y una tiene su deuda con pagos normales, es bastante claro a cuál voy a invertir. Totalmente. Entonces es un tema complejo ahí para La Rioja, porque se le abren distintos problemas por el hecho de no haber pagado los 16 millones de dólares que no pagó en febrero. Sí, sí, que para una deuda de estas características no es tanto, ¿no? 16 millones. Sí, No es tanto, es verdad. Está bien que el tamaño de la economía de La Rioja, digo, no es para comparar, no comparemos los números de la deuda de, no sé, la provincia de Buenos Aires o de Córdoba con La Rioja, porque siempre hay que compararlo con el propio tamaño de la economía de esa provincia. Con lo cual, tampoco estoy diciendo que la deuda de La Rioja sea 2 pesos, que sea fácilmente pagable. A lo que voy es, todas las provincias pudieron mantener el pago normal de la deuda, entre otras cosas, porque digo, la crisis es para todas las provincias tuvieron problemas de menores ingresos, y la Nación le recortó un montón de transferencias desde que se hacía normalmente. Eso fue para todos igual. Lo que pasa es que hay muchas provincias que hicieron el ajuste que sea necesario para no caer en default y no tener todos estos problemas que venimos diciendo. Querido, te agradezco enormemente, Mariano, por tu tiempo para con nosotros, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Mariano Boetner, periodista que escribió esta nota para Infobae. Más claro, échale agua. Lo que está diciendo es, actualmente, a ver, yo saco 3 cosas en limpio. Si el gobernador buscaba con esto incomodar al gobierno nacional, lo que está logrando es un efecto contrario, que su imagen de gobernador de provincia que haya caído en default y que esté pagando con cuasimonedas no da una buena señal para aquellos que buscarán un presidente del PJ como un referente o que cuáles son sus antecedentes. Segundo, que este no pago de la deuda sí es una cuestión incómoda para